¿Y si te dijera que la idea que tenemos del Israel moderno, ese país ubicado en el Medio Oriente, puede ser muy diferente del Israel mencionado en la Biblia? ¿Y si lo que crees saber sobre la conexión entre este país actual y las Escrituras sagradas fuera solo parte de una narrativa mucho más compleja? Muchos creen que el Israel actual, fundado en 1948, es la continuación directa del Israel bíblico, y lo ven como el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham y sus descendientes. Esta creencia lleva a muchos cristianos a apoyar incondicionalmente al Estado moderno de Israel. Pero, ¿y si la historia fuera más profunda? El Israel moderno, el que vemos en el mapa hoy, no es, en muchos aspectos, el mismo Israel que aparece en los pasajes bíblicos. Un punto importante a considerar es que el Israel de hoy es una nación secular, orientada por intereses políticos e ideológicos, en lugar de una conexión directa con los principios religiosos antiguos. Muchos líderes de esta nación siguen caminos distantes de la práctica religiosa de sus antepasados. Aún así, una gran cantidad de cristianos en todo el mundo creen que apoyar al Israel moderno es parte de su deber espiritual, como si estuvieran cumpliendo un mandato divino. Aquí, la discusión no se trata solo de ubicación geográfica, sino de una identidad espiritual. La distinción entre el Israel bíblico y el Estado moderno va mucho más allá de las fronteras físicas. La promesa de Dios a Abraham no se limitaba solo a una tierra, implicaba un compromiso, una alianza. Hoy, muchos de los que se consideran herederos de esa promesa viven de acuerdo con esta alianza establecida por Dios. Esta es la cuestión que debe ser cuestionada. Permanece atento, porque exploraremos algunas preguntas que podrían cambiar completamente tu visión sobre el Israel actual. ¿Quiénes fueron los responsables de la creación del Estado moderno de Israel y cómo el movimiento sionista influyó en esta nación? ¿Qué dicen realmente las Escrituras sobre la tierra prometida a Abraham? Y quizás lo más sorprendente, ¿es correcto apoyar ciegamente todas las acciones del Estado moderno de Israel, independientemente de sus consecuencias? Las respuestas pueden ser incómodas, pero son fundamentales para una comprensión más profunda. A lo largo de este análisis, obtendrás una visión bíblica sobre el Israel contemporáneo, sus implicaciones espirituales y cómo estas cuestiones se relacionan con las profecías presentes en la Biblia. Para comprender el escenario actual, debemos volver al origen, a las promesas hechas a Abraham en el Antiguo Testamento. En Génesis 15, 18 al 21, Dios promete a Abraham una tierra para sus descendientes. Este territorio, conocido como Canaán, abarca no solo el actual Israel, sino también partes del Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Por lo tanto, el Israel prometido a Abraham era mucho más grande que el país que conocemos hoy. Sin embargo, es esencial comprender que esa tierra estaba íntimamente ligada a un pacto divino. No era solo un espacio geográfico, era un lugar destinado a reflejar la relación entre Dios y su pueblo. Lo que estaba en juego no era solo la posesión de un territorio, sino la fidelidad espiritual. El Estado moderno de Israel, creado en 1948, surgió en gran parte como resultado de decisiones políticas internacionales, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y fue fuertemente influenciado por el movimiento sionista. Aunque muchos judíos ven el regreso a la tierra como el cumplimiento de las profecías, otros argumentan que el Israel actual es una nación secular, alejada de la teocracia idealizada en el Antiguo Testamento. ¿Cumple realmente el Israel moderno la promesa que Dios le hizo a Abraham? La respuesta a esta pregunta puede ser más compleja de lo que parece. Aunque el territorio actual coincide con la ubicación geográfica descrita en las Escrituras, el propósito original de Israel en la Biblia estaba profundamente ligado a una alianza espiritual con Dios, una obediencia incondicional a sus mandamientos. El Estado moderno, sin embargo, es un Estado político y en muchos aspectos secular, impulsado por ideologías nacionalistas más que por la devoción bíblica. Otro punto crucial en la narrativa bíblica involucra a Jacob, el nieto de Abraham.
En Génesis 32, 28, Dios cambia el nombre de Jacob a Israel después de que luchó con un ángel. El nombre Israel significa el que lucha con Dios. De Jacob surgen las 12 tribus que componen la nación de Israel. Aquí entra una cuestión fundamental. Cuando Dios cambió el nombre de Jacob, ¿se refería solo a un territorio físico o estaba estableciendo un pueblo, una línea espiritual con una misión y propósito divinos? La Biblia sugiere que Israel no era solo una nación física, sino un pueblo elegido por Dios, como se describe en Éxodo 19, 5 al 6. El nombre Israel lleva, por lo tanto, un significado más profundo. No se trata solo de la tierra en sí, sino de un pueblo que vive en alianza con el Creador. La tierra prometida fue un regalo, sí, pero el verdadero significado de Israel estaba en la relación espiritual que el pueblo debía mantener con Dios. Así, la gran pregunta sigue siendo: ¿el Estado moderno de Israel vive como el pueblo de la alianza, cumpliendo esta herencia espiritual? Este es el punto central que debe analizarse al comparar el Israel bíblico con el Israel contemporáneo. Para entender mejor cómo se creó el Israel moderno, es esencial comprender el movimiento sionista. El sionismo es un movimiento político que comenzó a finales del siglo XIX, con el objetivo de establecer una patria judía en la región de Palestina. Este movimiento ganó fuerza principalmente debido al antisemitismo en Europa y la persecución secular que sufrían los judíos. Sin embargo, es importante destacar que el sionismo, en su origen, no era necesariamente un movimiento religioso. Muchos de los primeros sionistas eran judíos seculares, más enfocados en la creación de una identidad cultural y política para el pueblo judío que en la preservación de una alianza espiritual con Dios. El sionismo fue impulsado por figuras como Theodor Herzl, considerado el padre del movimiento. Herzl imaginaba la creación de un Estado donde los judíos pudieran vivir en seguridad, lejos de la opresión sufrida en Europa. Esta visión, sin embargo, era fundamentalmente secular. Esto nos lleva a la realidad del Estado moderno de Israel, un país que, aunque alberga facciones religiosas, es en gran parte gobernado por líderes políticos seculares. Las decisiones políticas, la seguridad nacional y la soberanía en la región son prioridades para este gobierno, mientras que muchos ciudadanos de Israel no siguen necesariamente los preceptos de la Torá. Ante esta realidad surge una pregunta importante. ¿Estamos, como cristianos, apoyando un Israel bíblico guiado por principios espirituales o un Israel político enfocado en sus intereses nacionales? La respuesta a esta pregunta tiene grandes implicaciones para la forma en que interpretamos el papel de Israel en el plan divino. Otra cuestión que frecuentemente genera confusión entre los cristianos es la relación entre el Israel moderno y los eventos de la crucifixión de Jesús. A menudo se pregunta si las mismas personas que controlan el Israel de hoy son las que rechazaron y crucificaron a Cristo. Históricamente, sabemos que Jesús vivió bajo el dominio del Imperio Romano, y su crucifixión fue una consecuencia tanto de las acciones de los líderes religiosos judíos de su época como de las autoridades romanas. Los fariseos y saduceos, que lideraban la religión judía, fueron quienes condenaron a Jesús. Sin embargo, es fundamental recordar que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Sus primeros seguidores, como Pedro, Juan y Pablo, eran judíos fieles, lo que muestra que la cuestión espiritual va mucho más allá de un simple grupo o nación. Las personas que viven en el Israel actual son, en su mayoría, descendientes de los antiguos israelitas, pero es importante entender que la mayoría de los israelíes de hoy tienen un enfoque más secular hacia la religión. A diferencia de los tiempos bíblicos, cuando la fe y las prácticas religiosas ocupaban el centro de la vida israelita, el Estado moderno de Israel está gobernado principalmente por principios políticos y nacionales. Muchos de sus habitantes no siguen el judaísmo con el mismo rigor que sus antepasados. Esto crea una distinción clara entre el pueblo israelita bíblico
y el Israel moderno que conocemos hoy. Además, cuando hablamos sobre la crucifixión de Jesús, debemos recordar que el Imperio Romano, que tuvo un papel determinante en este evento, ya no existe. El contexto histórico y político de la época de Jesús era completamente diferente del escenario actual. Por lo tanto, la idea de que las personas que crucificaron a Jesús son las mismas que viven en el Israel moderno hoy es incorrecta. El Estado de Israel que vemos hoy fue fundado en 1948, en un mundo muy distinto de aquel en el que vivió Cristo. No obstante, es crucial observar que muchos judíos aún no aceptan a Jesús como el Mesías. Esta negativa a reconocer a Cristo es uno de los puntos de mayor división entre el judaísmo y el cristianismo. Muchos cristianos creen que, debido a pasajes como Génesis 12:3, donde Dios promete bendecir a aquellos que bendigan a Abraham, deben apoyar incondicionalmente al Estado moderno de Israel. Este versículo es frecuentemente interpretado como una instrucción para que los cristianos bendigan a Israel en cualquier circunstancia, creyendo que eso les traerá el favor divino. Sin embargo, justifica esta interpretación apoyar todas las acciones del gobierno de Israel, incluso aquellas que pueden no estar alineadas con las enseñanzas bíblicas. La realidad es que el Estado moderno de Israel, como cualquier otro país, está guiado por cuestiones políticas, militares y económicas. A menudo, sus acciones no reflejan los valores de justicia y rectitud que encontramos en las Escrituras. Un ejemplo claro de esto es el conflicto con los palestinos, que plantea debates éticos sobre derechos humanos, ocupación territorial y la búsqueda de justicia. Aunque es vital orar por Israel y reconocer su importancia histórica y espiritual, es igualmente esencial recordar que el corazón de Dios siempre se inclina hacia la justicia y la paz. Apoyar a Israel no significa necesariamente estar de acuerdo con todas sus acciones. En Mateo 5:9, Jesús nos enseña que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto sugiere que, como cristianos, nuestra principal responsabilidad no es apoyar a ninguna nación de manera incondicional, sino buscar la paz y la justicia en todas las situaciones, alineando nuestras acciones con la voluntad de Dios. Otro punto importante a considerar es la posición del Israel moderno en el escenario geopolítico. Israel es, sin duda, un país que enfrenta amenazas constantes de sus vecinos. Desde su creación, en 1948, Israel ha estado involucrado en varios conflictos con países como Palestina, Líbano, Siria y Egipto. Además, hay naciones como Irán que abiertamente manifiestan el deseo de ver a Israel destruido. Al mismo tiempo, Israel es visto como una potencia militar y política en la región, lo que complica aún más el escenario. La ocupación de territorios como Cisjordania y el bloqueo de Gaza son mencionados con frecuencia como causas de inestabilidad en la región. Las acciones militares de Israel son motivo de intensa discusión internacional, y muchos creen que estas medidas agravan la situación de los civiles palestinos, contribuyendo al sufrimiento y perpetuación del conflicto. La verdad es que la situación es compleja, y como cristianos debemos evitar adoptar una visión simplista. Necesitamos buscar la guía divina para comprender las complejidades de esta situación y orar por la paz y la justicia para todos los involucrados. Nuestro enfoque debe ser siempre la búsqueda de la paz y la justicia para todas las naciones y pueblos, sin tomar partido político o ideológico de forma ciega. Finalmente, una cuestión que ha generado discusiones es la influencia del sionismo sobre los medios de comunicación y la política mundial, particularmente en los Estados Unidos. Algunas figuras públicas, como Kanye West, han alegado que el sionismo ejerce un control significativo sobre las narrativas globales, especialmente en áreas como Hollywood y la política estadounidense. Estas afirmaciones generan mucho debate y es importante tratarlas con cuidado. Como cristianos, debemos discernir los hechos y evitar caer en teorías de conspiración o prejuicios
que puedan oscurecer la verdad. Nuestro compromiso es con la justicia, la paz y la verdad, y debemos buscar orientación en las Escrituras para responder a estas cuestiones de manera equilibrada y sabia. Es cierto que Israel tiene lazos muy cercanos con los Estados Unidos y que los judíos ocupan posiciones destacadas en áreas como los medios, el entretenimiento y el sector financiero. No obstante, es fundamental mantener una visión crítica y equilibrada al tratar estos temas, evitando caer en teorías de conspiración que puedan alimentar prejuicios o estereotipos antisemitas. La influencia del sionismo, por ejemplo, es una realidad histórica y política. Se trata de un movimiento que busca la autodeterminación del pueblo judío en la región de Israel, y no de una conspiración oculta o espiritual. Muchos judíos, especialmente en la diáspora, mantienen profundos lazos con Israel, pero eso no significa que exista un control global o que todos compartan las mismas creencias o intenciones. Los gobiernos occidentales, particularmente los Estados Unidos, han sido defensores consistentes de Israel desde su fundación, en 1948. Esta relación se debe a una combinación de factores, incluidos intereses geopolíticos, alianzas estratégicas y, para muchos, un entendimiento teológico del papel de Israel en las Escrituras. Sin embargo, como cristianos, es importante recordar que nuestro enfoque debe estar en las verdades bíblicas y no en perdernos en disputas políticas o adoptar discursos que puedan fomentar división u hostilidad. La verdadera cuestión que debemos preguntarnos es: ¿cómo podemos, como seguidores de Cristo, ser agentes de paz en un mundo donde la política y la fe frecuentemente entran en conflicto? Además, una duda recurrente entre muchos cristianos es si los conflictos actuales que involucran a Israel tienen alguna relación con las profecías bíblicas. Nos estaríamos acercando a los tiempos finales predichos en las Escrituras. Diversos estudiosos de la Biblia señalan pasajes en Ezequiel 38 y 39, así como en el Apocalipsis, que hablan de guerras relacionadas con Israel en los últimos días. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, hay una descripción de una gran invasión de Israel por una coalición de naciones, que algunos teólogos interpretan como una alianza que podría incluir países como Rusia e Irán. Este evento, a menudo llamado la Guerra de Gog y Magog, es entendido como un signo precursor de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, aunque podamos ver similitudes entre los acontecimientos actuales y estas profecías, es importante recordar las palabras de Jesús en Mateo 24, 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Es decir, aunque debemos estar atentos a los signos de los tiempos, no debemos vivir en un estado constante de miedo o ansiedad. El plan de Dios sigue su curso, y nuestra responsabilidad es mantenernos fieles, en oración y comprometidos en difundir el mensaje del Evangelio. El Estado moderno de Israel es una realidad compleja, marcada por su rica historia, su importancia política y su profundo significado espiritual. Sin embargo, a pesar de estar en la tierra prometida a Abraham, el Israel de hoy no es el mismo Israel bíblico, aquel que vivía bajo la alianza directa con Dios. Hoy, Israel es un país secular, gobernado más por cuestiones políticas que por obediencia religiosa. Por lo tanto, como cristianos, debemos abordar esta cuestión con discernimiento y equilibrio. Reconocemos que Israel tiene un papel importante en la profecía bíblica, pero eso no significa que debamos apoyar de forma incondicional todas las acciones de cualquier gobierno o nación, especialmente si esas acciones no están alineadas con los principios de justicia, paz y rectitud que Jesús nos enseñó. Nuestra lealtad, en última instancia, es a Cristo y a sus enseñanzas. Las guerras y conflictos que ocurren actualmente en Israel pueden sí tener un significado profético. No obstante, nuestro enfoque principal debe estar en vivir de manera fiel a las Escrituras, con un corazón abierto a la verdad y una mente dispuesta a discernir la voluntad de Dios
en medio de las narrativas y disputas del mundo. Al final, podemos estar seguros de que el plan divino, tanto para Israel como para el mundo, se cumplirá de acuerdo con el tiempo de Dios. Y como sus seguidores, nuestra misión es permanecer firmes en la fe, buscando siempre la paz y la justicia en todas las cosas.